Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Vamos a empezar. Vamos a compartir el monitor. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este webinar. Un viernes más. Vamos a compartir esta horita larga comentando pues, cosas de esto que tanto nos gusta, que es el trading. Hoy vamos a hablar del corto plazo. Como siempre, gente de todos lados. Es que es abrumador. Tenemos gente de México, Costa Rica, España, por supuesto, en fin. Bien, nada, agradeceros Venezuela, Luisana, en fin, un saludo a todos, ¿vale? Vamos al grano. Hoy vamos a centrarnos al contenido e intentar ceñirnos al horario. Sabéis que siempre me gusta extenderme en la medida de lo posible a todo el tiempo que necesitéis, pero hoy tendremos que ceñirnos un poquito al horario, así que no me enrollo y vamos al tema, ¿vale? Yo soy Marc Ribes, soy trader, cofundador de Black Bear Bank, junto a Gisela. Bueno, la verdad es que cada vez somos más, estamos en un proyecto muy bonito en el cual pues, pretendemos ocupar un espacio en la parte de la intermediación en España, América y América Latina. Bueno, sobre todo pensado para aquellos que nos gusta el trading, que queremos saber realmente qué es la inversión bursátil, cómo desarrollar un sistema de trading de verdad, independientemente de todos, digamos, los sesgos provocados por los diferentes conflictos de interés que muchas veces y desafortunadamente existen en el mercado, sobre todo por brokers, market makers, que son creadores de mercado, que ofrecen mucho apalancamiento porque van contra nuestros intereses. Y eso significa que ganan dinero cuando nosotros perdemos, ¿no? Y eso de facto pues genera una problemática, como os podéis imaginar, un conflicto de interés y lógicamente pues condiciona muchos de los mensajes que existen hoy en día sobre el trading. Vamos a ver si puedo meter la plataforma ahí. A ver, ahora. Ahí. Bien. En fin, por ahí, José, dices, market makers a veces no son malos porque vamos a perder igual. Bueno, yo creo que esto es un punto del debate que tenéis. Hay un webinar que se llama Vivir del Trading o Trading de Éxito y por ahí en nuestra página web, ¿vale? Ahí podéis ver todo lo que hacemos. Por aquí, ¿veis? Sobre todo algunos hacia atrás. En los últimos hemos tocado diferentes puntos. Pero si vais un poco atrás en el tiempo, hay alguno que hablo de eso repetidas veces. Hoy no me extenderé sobre el tema, ¿no? Para no tocar lo mismo. Bueno, están por ahí. Podéis buscar, por ejemplo, Trading de Éxito. Podéis buscar, ¿vale? Bueno, por ahí siempre tenemos estos comentarios, como os decía, pero que al final uno tiene que saber y entender muy bien qué es esto del trading, ¿no? Y cuando estamos en la parte de corto plazo, ahora, antes de empezar, siempre me gusta
bueno, pues me gusta pensar un poquito, ¿no? Qué cosas os contaré en el día. Y justo me estaba acordando de esta editorial, es una editorial, Valor Editions, ¿vale? Que saca libros muy chulos, la verdad que está muy bien. Este, por ejemplo, que es nuevo, es un libro que acabo de conocer y ya me apetece comprarlo, ¿veis? Bueno, en fin, era un libro que se llama El secreto de las tortugas, que es, vamos a ver si lo vemos por aquí, os apetece leer. Hay algunas cosas interesantes en ese libro. Este de aquí. Este es un libro que alguna vez os he hablado de él. El autor se llama Faik Kurtis. Es un chico turco que muy majo, por cierto, le gusta mucho trading, ha venido alguna vez aquí en España a dar una charla, a explicar un poco sus experiencias en el mundo del trading, y he tenido la oportunidad incluso de interactuar con él. La verdad es que es un tipo muy, muy interesante, todo se ha dicho. Bien, el caso es que Faik es un tío que en su momento se decidieron pues crear un proyecto que era dar dinero de los fondos el dinero y demostrar que el trading se aprende, ¿vale? Querían demostrar que el trading se puede aprender. Entonces se reunieron 23 personas y aquí explicaba un poco, pues cuál fue su experiencia y demás, ¿no? Y además, fijaros que se le atribuyeron 2 millones de dólares de capital que le permitieron conseguir 30 millones de dólares en apenas 4 años, ¿vale? Claro, eso llama mucho la atención, ¿no? Estaba mirando por ahí el 80%. Bueno, a lo largo del libro, no estamos hablando de él, pero sí que tiene mucho que ver con lo que os contaré hoy, ¿vale? A lo largo del libro, yo cuando leí este libro hace bastante tiempo, siempre digo que en mi proceso de aprendizaje hay libros que me he leído antes de tener ni idea de cómo funcionaba el mercado, y luego hay libros que me he leído ya sabiendo más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y este es un libro que leí sabiendo ya más o menos lo que tenía que hacer. Y por eso, a la hora de leer, pues bueno, pues estuve mirando un poco, ¿no? Los diferentes programas, los diferentes capítulos. Y me acuerdo que cuando leía el libro, pensaba, si hubiese leído el libro antes, probablemente me hubiese ido directo aquí, directamente a las reglas, es decir, al sistema, ¿vale? El libro explica muchas cosas, ¿vale? Habla de la ventaja, del money management. Es un libro que está bien, pero probablemente si lo compráis y lo leéis no os va a gustar, ¿vale? Porque es un poco coñazo, si me permitís la expresión. Pero luego al final tiene esta perla, que son las reglas del sistema, que en otro momento probablemente hubiese ido directo al sistema, pero que en esa época pues ya sabía que no tenía mucho sentido, que simplemente es un conjunto de reglas, ¿no? Pero sí que explica unas cosas interesantes en el libro que vamos a intentar descubrir hoy. Algunos dicen, es posible que aún estén en silencio. No. ¿Me escucháis bien? Yo creo que sí, ¿no? Veo algún comentario por aquí. Todo bien, ¿no? Vale, perfecto. Bien, bueno, el caso, vamos al tema. Siguiendo un poco el hilo de Faik Kurtis, ¿no? Al final, él utilizaba un sistema que se basaba mucho en la volatilidad, se basaba mucho en la gestión monetaria, ¿vale? Como todos los sistemas. Y básicamente tenía un conjunto de reglas que buscaban la tendencia, ¿vale? Buscaban una tendencia y ya está, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger el Nasdaq. Ahí tenéis una tendencia, ¿no? Entonces, en el
en el desglose de su explicación, antes de explicar el sistema, que al final el sistema es muy fácil, si queréis os lo explico, básicamente lo que viene a decir es, yo fui el mejor de 23 alumnos a los que nos enseñaron lo mismo, las mismas reglas, nos enseñaron las mismas reglas y tuvimos las mismas oportunidades y tenemos los mismos profesores. Pero yo fui el mejor porque me dediqué a hacer lo que tenía que hacer. Y el resto de personas, algunos ganaron dinero, pero muchos, la mayoría, perdieron dinero. ¿Y por qué perdieron dinero? Porque tenían miedo a ganar dinero. Y Curtis dice en el libro, hay un momento que dice que él tenía un drawdown de un 80%. Eso es una exageración. Eso quiere decir que en algún momento de esos 4 años perdió el 80% de su capital, en el punto máximo en el que estuviera. Podría ser que de 2 millones pasara a 10 y luego perdiera 8, ¿entendéis? El 80%. Y aún así ganó, ¿no? Quiero decir, los sistemas al final siempre se basan en una cosa. Todos los sistemas. En el trading se trata de coger esto, ¿vale? Esto de aquí. Y esto es el gran consejo. Dice, oye, esto es una tendencia a largo plazo. Bien. Mismo gráfico. 5 minutos. El mercado se mueve en tendencias. Esto es un mercado lateral, ¿no? Es un mercado lateral. Pero si cogemos un gráfico, vamos a hacer 1 minuto, aquí tienes una tendencia. Aquí tienes una distribución. Aquí está perdiendo el soporte. El mercado es fractal, se mueve siempre en tendencia. El que va a muy corto plazo, como aquí, estará constantemente, ¿veis? Viendo, pues eso, yo siempre digo luces y colores, ¿no? Porque es como ver una tragaperras. Uno ve esto, ve, ostras, pérdida de soporte, entro corto, stop. Y luego el mercado se puede girar. Podemos perder. Entonces, ahí Miguel dice, un sistema con un drawdown de un 80% es una barbaridad. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando tú ves el resultado, 80% de beneficio, entiendes lo del drawdown. Los drawdowns siempre son simétricos al resultado. Si tú pierdes un 80%, pero no ganas nunca, no tienes un drawdown, ¿no? Un drawdown es una serie negativa y luego recuperación y máximos. No estamos justificando el sistema, estamos hablando un poco de la importancia que es el conjunto de herramientas, que es a lo que voy, ¿no? Porque todo el mundo se fija siempre en el dinero, ¿no? En ganar dinero, pero ¿cómo ganamos ese dinero? Y lo que tenemos que entender es que el trading no es simétrico. El trading no es gano un 1% al mes o un 1% al día. El trading es capitalizo la cuenta, porque hay días que pierdes el 1%. Y hay días que puedes ganar el 1%, pero si el día que pierdes el 1% tú pones un stop y sales, ese día tú cumples una regla, que es no perder más de un 1% cada semana o lo que sea, ¿no? En cambio, cuando ganas, no, porque es el equilibrio entre el riesgo, ¿vale? Por ejemplo, el equilibrio entre el riesgo, que puede ser esto, ¿no? Todos sabemos meter un stop, y luego la rentabilidad. Si el precio nos da algo así, rentabilidad-riesgo, pues 2-1, pues ya tiene sentido. Y si queremos ser muy agresivos 1-1, será muy difícil. Porque cuando los sistemas de trading son 1-1, ¿vale? Es decir, yo gano lo mismo cuando acierto que cuando pierdo. Si yo el 50% gano y el 50% pierdo, me quedo a cero menos costes. Y es un problema, ¿no? Entonces, ya empezamos con una estadística negativa, pero es que si acierto el 70% de las veces, que es una barbaridad, 7 de cada 10, pues gano 7 menos 3, que son 4. Y sumar de 4 en 4 es complicado, ¿no? O cuando estoy con una pérdida y me salta el stop, luego que el precio continúa durante el día.
Normalmente uno quiere recuperar y dice, no, yo voy a recuperar. ¿Cómo recuperas tu dinero? O sea, asumiendo tu riesgo. Y ese riesgo hace que pierdas otro 1%, entonces has perdido un 2%. Aquí se trata siempre de ilimitar los beneficios y limitar las pérdidas, ¿vale? Limitar las pérdidas y limitar los beneficios. Dice, por ahí dicen, a partir del 24 de drawdown posiblemente se llegue a quemar la cuenta a corto plazo. Aunque Warren Buffett dice algo así como, no valdrás para esto si no eres capaz de ver caer el 50% de tu cuenta, dice José. Bueno, esto, José, es una frase que nos dices además con dos comentarios que puede venir muy a cuento a lo que estamos hablando, ¿no? Fíjate que José nos dice lo del 50%. Es que muchas veces estamos con un debate absurdo con esto del trading, no en estos foros, pero en otros. A ver, el trading de corto plazo no tiene nada que ver con lo que hace Buffett, que es invertir. Y cuando tú compras una acción, por ejemplo, estamos hablando del drawdown. Un 70% nos dice Miguel es quemar la cuenta. Es una barbaridad, ¿no? Y Warren Buffett dice, si no puedes aguantar el 50%, no sirves para eso. Entonces, el value investing o la inversión de toda la vida, digámoslo así, puede ser de valor de momento, pero cuando tú estás en un gráfico como el de la mesa, pues hombre, es evidente que tú puedes aguantar un 80% de drawdown y ganar un pastón. Fíjate, de este punto aquí, ¿cuánto has palmado? Más o menos, ¿eh? Hasta este punto, un 90%. Si tú hubieses comprado un poquito antes, por aquí, fíjate, un 80%, por aquí. Hubieses visto caer un 80%, 600%. ¿Veis? Esto es un drawdown parecido, no es un drawdown, pero le da sentido a Buffett, que es la empresa vale lo que la capitalización, 20 por número de acciones. Si la empresa cae en 50% en una crisis, hombre, no pasa nada. Si una empresa vale 10 y cae de 2 a 1, es un 50%, pero es que de 10 ha caído a 2, ¿no? Entonces, ese es el sentido, pero no tiene nada que ver esto con el trading, ¿eh? El trading normalmente se hace también sobre cuentas más pequeñas, que es una limitación que se tiene que hacer. Tú tienes que poner un capital mínimo, no pones todo tu capital, ¿no? Yo no tengo mi capital todo invertido en una cuenta de trading. Yo tengo la gran mayor parte de mi capital en acciones al contado diversificadas. No soy un kamikaze, ¿eh? O en inmuebles puedes tener, pero no inviertes en trading. En trading tienes un capital que utilizas para crear una posición ganadora, ¿no? Que puede ser a corto, medio, largo plazo. Entonces, en el corto plazo, lo vemos al Nasdaq, de hecho, esa corrección que decíamos José, cuando estamos en el mercado muy corto plazo, lo único que importa es primero definir un poco el perfil que tú quieres operar, que es, por norma general, todos queréis ir al minuto. Yo os recomiendo que os metáis en swing trading en gráficos de 4 horas, gráficos así, ¿vale? Y que intentéis buscar estas tendencias, porque esto que veis aquí es lo mismo que el gráfico semanal, es el movimiento de verdad. Es el movimiento de la tendencia de verdad del mercado. Cuando veis un gráfico de un minuto, veis esto que no es nada. Es una parte de un gran movimiento. Y ahí sí estáis viendo todo el movimiento de verdad. Y estos movimientos del mercado, el movimiento del Nasdaq es un movimiento agotado. ¿Veis? Un 66% con esta pendiente. Fijaros, ¿cuándo ha hecho esto? Nunca. Nunca. ¿Veis? Es una exageración. Uno tiene que entender cómo se mueve el precio. Y viendo cómo se mueve el mercado, pues más o menos, eso tampoco es matemáticas, pero se ve que el mercado está en una fase de sobrecompra y que probablemente corrija y que a corto plazo tú puedes buscar perfectamente una fase correctiva, que no tiene que ser un drama, pero que sí te puede corregir pues un 5 o 6%. ¿Veis? Entonces,
Cuando buscamos eso en gráficos de 4 horas, comenzamos a entender, y luego sí que se puede cambiar, ¿no? Vamos aquí y decimos, bueno, pues vamos a poner ahora un gráfico de 3 meses, por ejemplo, y de 1 hora. Ya cuando tenemos una percepción más amplia del precio, tú sabes, estás analizando todo esto desde los gráficos semanales, tú sabes dónde está el mercado, cuál es el encuadre del mercado, y realmente los gráficos te dan igual, porque el trading no es un trabajo de análisis. Los analistas se matan por sus conclusiones analíticas, porque es su trabajo, ya sea con gráficos o con fundamentales. Pero entran luego en los debates que nos decía José, ¿no? De cómo podemos meter a Warren Buffett en un debate sobre trading si no sabe hacer. Metámoslo en el debate de la inversión, que es el mejor, ¿no? En este sentido, cuando uno va aprendiendo a analizar los movimientos, por ejemplo, esto es una gran tendencia, ¿veis? Aquí el mercado pues, ha acelerado este movimiento, ahí tenéis la zona de mínimos, movimiento, de aquí una aceleración, y el precio pues está como corrigiendo, ¿no? Entonces, tú estás analizando esto, no necesitas ya ver todo, porque lo vemos y tenemos este patrón. Y este patrón, a corto plazo, es lo que hay que ir a buscar. Y hay que ir a buscarlo pues con una estrategia de corto plazo, ¿no? Valga la redundancia. Y en este sentido, luego sí que se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, en un rango en distribución como este, ¿veis? Si veis este movimiento, es un movimiento pequeño porque viene de un gran movimiento, no es una gran distribución. Una gran distribución nos puede llevar aquí varias semanas. El mercado sí que es cierto que esto podría ser, veis, como la cabeza de un proceso de cabeza a hombros más amplio, o un proceso lateral, o lo que sea, un rectángulo, lo que sea. Pero es un patrón menor, y sí que es cierto que en este patrón tenemos una zona de máximos crecientes sobre soporte, fallo en la ruptura y vuelta a la zona de soportes, y luego pues la típica pauta de desaceleración. Esto es el movimiento más típico y más habitual que podéis ver en techos o en suelos. Y en el muy corto plazo nos permite posicionarnos en la búsqueda de la tendencia. Y uno tiene que pensar siempre, ¿vale? Porque si veis esto, que es una tendencia alcista, y esto es un máximo, ¿no? Sabemos que esto es probablemente la época más incierta de los últimos 20 años por el tema del virus. Tras, ¿no pensáis que quizás esto puede consolidar, incluso puede corregir hasta este nivel, pero que es difícil, que con todo el pesimismo del coronavirus y tal, pues hombre, el mercado ha demostrado que tiene fuerza. Y eso significa que un movimiento de consolidación, tal vez hasta aquí o tal vez hasta aquí, podría suceder, pero probablemente no estaríamos buscando un gran movimiento bajista. Esto ya ha pasado, ¿no? Entonces, aunque todo puede pasar en el mercado, porque todo puede pasar, lo que está claro es que viendo la tendencia general y la zona de desgaste, aquí pues podemos tener la esperanza de ganar esto o esto. Y a partir de aquí empezamos a hablar. Y empezar a hablar es muy bien. Podemos ir a buscar esta tendencia a riesgo de que aquí tenemos 3 stops, ¿vale? Tenemos 3 stops. Uno muy agresivo, aquí. Uno más normal, aquí. Y uno más direccional, aquí. ¿Veis? Hay 3 posibilidades de stop, 2 posibilidades de beneficios. Insisto, esto no quiere decir que no pueda caer más el precio o que vaya a caer, no lo sabemos, pero trabajamos con una hipótesis y hay que ir a por ella. Luego hay 2 tipos de entradas, una que es a la contra y otra que es al breakout, a la ruptura. Fijaros, rompe soporte y vuelve hacia la zona de aquí de resistencias, ¿veis? Esto es una zona de resistencias válida. El precio la rompe y lo fusilan. ¿Ha servido esto como soporte? No. ¿Veis? El precio ha caído fulminado. Aquí sí se ha soportado sobre esta línea de precios y en este nivel yo creo que está un poco la
el nivel clave, ¿no? Luego, el stop es discutible si lo metemos muy agresivo, menos agresivo o más direccional, ¿no? Posicional en los máximos. Y aquí uno tiene que pensar, como siempre, si optamos por este stop, le estamos dando todo este posible espacio del precio para ganar esto. Y luego dices, ¿merece la pena asumir este riesgo para ganar esto? Bajo mi punto de vista, no. Con lo cual, descarto esta operación. ¿Cuál me puede interesar? Fijaros, vamos a ir quitando líneas. Hombre, probablemente yo creo que el stop más adecuado es este de aquí, 10.800 puntos. Aquí estamos arriesgando esto de aquí para ganar esto. ¿Tiene sentido? Sí, sí, porque estamos yendo, ¿veis? Pues más o menos, algo casi 3-1. Entonces tiene sentido. Aquí es donde el trader siempre empieza a plantear y a pensar estrategias, ¿vale? Lo que nos diferencia, vamos a quitar todo y hacerlo de nuevo, además vamos a hacer un zoom, que lo veáis bien. Lo que cambia el sentido del stop, ¿vale? Es siempre, si tú te pones un stop agresivo por encima de este nivel y tú partes de la base de que, por ejemplo, pues entramos por aquí, si el precio pierde esta zona, si el precio hace una vela de ruptura en el mínimo de ruptura, estaremos arriesgando todo esto, ¿vale? Y estos son de 10.650 a 10.500, son 150 puntos, que suponen 150 dólares. Que si uno quiere aceptar 150 dólares de riesgo, lo puede hacer a cambio de ganar, pues, 150, 300 o 450 pavos, ¿vale? Si uno pone el stop más arriba, obviamente el riesgo pues son 100 más, son 250 puntos, 250 dólares. Claro, aquí ya entra la cantidad de dinero que podemos perder, que es la gestión monetaria. Si es una cuenta pequeña, pues 250 euros son muchos, ¿vale? Entonces, lo que podéis hacer es, ostras, igual no me sirve en el Nasdaq 100, pero sí en el SP. Y en el SP podéis asumir riesgos, pues en lugar de 100 puntos, 30 dólares. Entonces sí podéis asumir un riesgo en una cuenta pequeña, ¿no? El tamaño de la posición, por lo tanto, si yo pudiera asumir, por ejemplo, imaginaros, 1.000 dólares de riesgo en un stop, porque tengo una cuenta de 100.000 y decido arriesgar el 1%, que me parece mucho, pero arriesgo 1.000 dólares. En este trade podría abrir 2 contratos. En este trade podría abrir 150 puntos, pues 2 contratos, 300 dólares. 4 contratos, 600 dólares. ¿Entendéis? El tamaño de la posición, por lo tanto, es lo que siempre marca el equilibrio entre el precio al que entro y el precio al que cierro el stop. Si arriesgo más que un porcentaje de mi cuenta o un número de dinero, tengo que decidir si realmente hago la operación. Si quiero asumir ese riesgo. Si yo digo, puedo arriesgar 100 dólares por cada trade. Si yo arriesgo 150, tendré que pensar si merece la pena asumir más riesgo de lo normal. Y pensarlo de manera honesta, porque muchas veces pensamos, sí, yo lo sé asumir, pero cuando pierdo 10 veces seguidas, pues tengo un problema, ¿no? Por lo tanto, el precio de entrada es más importante saberlo para calcular la zona de stop y el tamaño de la posición que no el sistema en sí, porque al final lo que te das cuenta con el paso del tiempo es que el precio no cae porque pierde un soporte, cae porque tiene que caer, porque decide el mercado que tiene que caer. Y si tú estás posicionado y no te has sacado, ganas dinero. Y para eso se necesita sangre fría, no un sistema. No se necesitan indicadores, porque las cosas no pasan, no se autocumplen. Las cosas pasan porque el mercado cae o sube y crea una tendencia. Y si tú estás en esa tendencia, ganas dinero. Y si tú estás en contra de esa tendencia y no actúas, pierdes dinero, ¿no? Y esa es la premisa básica de toda operativa. Tenéis que perseverar quemando muy poco capital hasta que el mercado arranca. Y cuando arranca hay que estar. Y ahí es donde todos los sistemas
se exponen. Nosotros, por ejemplo, ahora en este arranque rebote de mercado, pues estamos haciendo muchas acciones tecnológicas americanas y luego a nivel operativo, pues intentamos posicionarnos en metales, en índices y también el eurodólar. Entonces, esos movimientos que pueden arrancar son muy buenos, pero hay que perseverar, ¿vale? Con lo cual, fijaros, ya hemos hablado de movimiento de agotamiento. Una tendencia siempre es igual. Este es el movimiento de siempre. Proceso de desgaste. Este proceso lo vais a ver de todas las maneras. De todas las maneras. ¿Veis? Pero son largos el tiempo. El precio consume mucho tiempo. Las cosas no pasan tan rápidas. Aún así se puede probar perfectamente. Luego los grandes movimientos suelen dar mayores beneficios. Los movimientos pequeños suelen tener movimientos más reducidos, ¿no? Cuando tenemos un movimiento más grande, que nos puede dar un movimiento más amplio, ese 5 o 6%, que creo que puede caer el mercado, habida cuenta de esta distribución, ¿veis? Luego hay que decidir, lo que os decía, si entramos al breakout o entramos al contraataque, ¿no? La entrada, yo creo, más rentable en el equilibrio siempre es el contraataque. Y es difícil, ¿eh? Porque cuando empezáis a operar, seguramente os va a pasar a todos, os va a pasar, si no os ha pasado, movimientos como este, ¿vale? Que el precio, o como este de aquí, fijaros que antes poníamos un gráfico de 1 minuto, cómo rompía esa zona de tal, ¿veis? Que os decía, aquí vemos que el precio cae y luego y genera mucha frustración, porque tú estás haciendo scalping, ves en la pauta, ves la aceleración, ves la distribución, corrige, pierde las líneas, aguantan soporte, máximos decrecientes, tú puedes entrar al breakout, que es cuando pierde, ve la que pierde soporte mínimo decreciente, que es aquí, entras y se gira. O entras cuando pierde soporte, luego el precio puede caer un poco, nos genera una expectativa y luego cero e incluso perdemos. Y si no hemos puesto el stop. Y eso nos hace equilibrar la balanza muchas veces, ¿no? Decir, oye, estoy ganando dinero, pongo el stop, break-even, pero nos genera un desgaste de mucha operativa que no es fácil. Por eso es mejor gráficos de 4 horas, porque el desgaste es mucho menor y las rupturas son menos falsas. Es cierto que en un gráfico de 1 minuto, pues de 10.620 a 10.630 son 10 puntos. Para arriesgar 30 puedo invertir 3 Nasdaqs. O sea, el apalancamiento es muy elevado. Y si cojo una tendencia de 100 puntos, pues la rentabilidad riesgo es muy elevado, pero se necesita mucha experiencia para hacer scalping con tan corto plazo. Yo creo que lo mejor es ser rentable en 4 horas y luego es más fácil bajar de escala temporal. Para poneros un ejemplo, nosotros en las formaciones, cuando hablamos de la parte de muy corto plazo, siempre les explico que nosotros utilizamos gráficos con un encuadre de 120 horas y un gráfico de líneas, porque es un esquema de muy corto plazo que podemos ver un zoom muy importante sin mucho ruido. No vemos las velas, vemos el precio de cotización del momento. Y en eso puedo ver máximos, mínimos, las correcciones del precio. ¿Veis? El precio está corrigiendo un 50% de toda esta caída. Aquí tiene una gran resistencia y nos ayuda a movimientos de muy corto plazo. No son velas, simplemente es una función de ver el movimiento y cómo te expones a él, ¿no? Bien, volvamos un poco al tema. He visto el minuto, después de ver esta vuelta, ¿no? Yo siempre os recomiendo ir al contraataque. Y es difícil, porque cuando veis esto, o cuando veis esto, a muy corto plazo, o incluso aquí, que hay una ruptura en trans, todos esperáis la debacle. O cuando el precio rompe al alza, todos esperáis el subidón. Y luego esto genera mucha frustración. Pero fijaros, que el precio sube. Quiero decir, que a veces el precio, una ruptura, no quiere decir que es falso, no quiere decir que el mercado no quiere girar, quiere decir que el mercado lo está intentando. Y esos movimientos a veces nos hacen perder mucha pasta porque
no tenemos ni la experiencia, ni el tiempo, ni la paciencia para esperar el giro del mercado. Y este es un trabajo, el trading especialmente, que consume mucha energía, porque siempre pensamos en ganar. Y si damos mucho espacio al precio, como tenemos posiciones pues más o menos de cierto volumen, con apalancamiento, es decir, a crédito, porque estamos operando con derivados, tenemos que cortar las pérdidas. Y aquí hay que saber siempre ser un poquito más humilde, tomar posiciones más pequeñas, más reducidas y aprender estos movimientos del mercado para generar tendencia, ¿vale? Entonces, en este punto de aquí, por ejemplo, yendo un poco al grano, ¿no? Vamos a borrar otra vez las líneas, ¿eh? Recordamos una zona de soporte, una zona de máximos crecientes, pero sin fuerza, ruptura falsa, el precio se marca en esta resistencia que nos dice que esto es válido más que esto, tenemos una zona de muy corto plazo que el precio está atacando y tenemos una zona de más medio plazo. Hemos visto que el máximo anterior nos podía dar pues en torno a un 5 o 6%, más o menos, que sería una vuelta a la zona de arranque, como un objetivo válido, y esta zona que tenemos que construir una posición que al final es entrar esperando que esto caiga. Si entramos y el precio no cae, tendremos que salir. Por lo tanto, hay que decidir si le ponemos el stop en este nivel, si acechamos la posición a muy corto plazo, o si le damos mucho espacio. Yo creo que no tiene sentido este nivel sí tiene sentido, y ahora tendríamos que ver si el precio realmente rompe o es otro farol, que también puede ser, que a veces, como ha pasado aquí, el precio se tira un farol, ¿no? Bien, cuando estáis en esta situación, como estamos planteando ahora, lo mejor siempre es buscar el contraataque, que lo podéis hacer con el mismo gráfico de horas o de 4 horas, ¿vale? Es un gráfico más amplio, estamos viendo exactamente lo mismo. El farol en una hora se suele ver mejor, aunque siempre que hay más velas hay más ruido. Pero sí que es cierto que si vemos que el precio en esta situación empieza a desgastar, pues probablemente estaremos en una ruptura falsa. Ahora no podemos entrar cortos, ¿vale? Porque el precio está intentando romper esto y no tenemos información de si lo va a conseguir o no. Si cogemos un gráfico más reducido, como teníamos antes, vamos a poner ahora 5 minutos, lo que estamos viendo, ¿veis? Es que el precio está empujando por encima de estos máximos anteriores, lo cual marca fuerza, está haciendo mínimos crecientes, está cotizando por encima de esta zona. Bueno, parece que mejora, ¿eh? Podemos definirlo así. No vemos tampoco un giro. El giro lo veríamos aquí, ¿veis? El precio está marcando una zona de tendencia, ha roto este nivel, el paso de los impulsos con una paralela al máximo marca, ¿veis todo esto? Eso significa que el precio no está subiendo con fuerza, ¿vale? Porque la pendiente de los máximos, ¿veis? Está más aplanada que la pendiente de los mínimos. Si el precio iguala la pendiente, que es esta de aquí, significa que el precio se está impulsando con fuerza, con decisión. Si el precio no se impulsa con decisión, probablemente se desgaste. Y si el precio se desgasta, aquí sí podemos ver, ¿veis? Si el precio hace esto y luego vuelve a caer, pues tendremos como una especie de giro menor, y aquí sí podríamos ir, ¿veis?, al contraataque de este rango. No sé si me explico. Estamos intentando cazar si esto es falso o no, y analizando un movimiento menor, que es este, podremos detectar si realmente hay fuerza o no. De momento le está costando, es muy corto plazo, ¿no? En 10 minutos se puede plantar aquí y hacer nuevos máximos. Pero ahora hay que dejar que el movimiento se genere, y si el precio se acelera y tenemos una vela contundente que cierra los índices americanos en sus máximos del día, pues significará que el objetivo de cortos será este de aquí. Y si el precio supera esta línea de resistencia, ya la idea de cortos se anula, porque el precio no distribuye
sino que ya ha distribuido, ¿veis?, en una secuencia lateral. ¿Qué pasaría si el precio renuncia a este nivel? Bueno, pues que podemos abrir cortos, un stop de protección en este nivel, y en lugar de entrar aquí al breakout, fijaros lo importante que es, en lugar de arriesgar todo esto, entraremos por aquí y estaremos arriesgando esto. Y de facto, todo esto significa que nuestro ratio de rentabilidad-riesgo es mucho más elevado, porque arriesgamos mucho menos. Entonces, si el precio tira para arriba y hoy el mercado cierra bien, fijaros cómo se anula un poco la ruptura, el precio puede estar consolidando esta zona, pero habría que estar atento, no es relevante en 5 minutos. Tenemos que esperar un poquito, pero si el precio va perdiendo fuelle y va perdiendo esto, podríamos abrir cortos con un stop aquí. Tenemos una cierta protección, hemos filtrado esto. Y me dice, ostras, ¿tiene sentido? ¿Es necesario ir a un gráfico tan corto? ¿Puedo yo mirar un gráfico de 4 horas? Sí, ya os lo he dicho antes. Tendrías que ver entonces esta vela. Y con esta vela vas a ver lo mismo. Si sabes entender un poco, ¿ves? El precio está fluctuando. Si lo que es una vela de ruptura se convierte en una vela así, incluso roja, pues será una vela de repulsión en resistencia. Marcará un giro que nos va a anticipar todo este rango de precios, que es una pasta. ¿Veis? Eso es entrar al contraataque. Y es lo más difícil, porque pensad que toda la gente que ha entrado aquí, en cortos, en la ruptura, aquí es donde los stops, y quizás es pronto, pero los stops es cuando saltan. Y eso es un problema, porque todo el mundo está posicionado en el mismo nivel. En cambio, cuando tú vas al contraataque, y tú ves una ruptura y ves esta vela, que es una ruptura falsa, una ruptura que muestra resistencia, entonces ahí tú te puedes posicionar en este nivel de cierre de la vela, te pones corto y el precio vuelve a la zona de soporte, y en todo este trayecto, cuando inviertes al contraataque, no solamente te permite generar una expectativa de rentabilidad-riesgo mayor de esto, es decir, si yo entro en este nivel en lugar de en este nivel, gano todo esto. Pero además, si yo voy al contraataque y el precio va a buscar el soporte, y yo he puesto un stop un poco por arriba, en el momento que el precio va a buscar la zona de soporte, tú ya cubres la posición, porque o rompe el soporte o vuelve el rango lateral, y te permite cierta flexibilidad en la hora de que tú puedes cubrir la posición, y si el precio rompe la zona de soporte, incluso te puedes plantear incrementar posiciones. Es la última etapa del debate, ¿vale? El dinero en el trading, insisto, no lo haréis ganando un 1% al día durante 10 días o durante 100 días. Lo haréis haciendo un montón de trades, perdiendo muy poco. Esos trades los tendréis que financiar con otros que ganaréis muy poco hasta que tengáis una tendencia y estéis en ella. Y no en un índice, en 3, 4 índices, en 5 o 6 valores, porque las tendencias pueden durar meses. Entonces el trabajo es primero buscar la tendencia. Y dices, oye, ¿cómo la busco? ¿Cómo sé si caerá o bajará? No lo sabes. Aquí puedes buscar una tendencia, una corrección. Y esa corrección te dará una tendencia reducida. Y esa tendencia reducida la puedes buscar. Si tú crees que el precio puede volver a esta zona de aquí o a esta zona de máximo o a esta zona de aquí, tú tienes que decidir si ves que hay un suficiente argumento como para que si yo entro al contraataque en este punto y el precio rompe esta zona, yo tal vez abra un lote y otro y tengo dos. Fijaros, entro aquí, protejo, el precio va a buscar la zona de soporte, pongo break-even, si rompe este nivel y se confirma, meto otro contrato. Estoy ya aspirando a toda esta rentabilidad más, por ejemplo, esta. Fijaros cómo sube y cambia la cosa, ¿veis?
El mismo movimiento, que es un movimiento de distribución, ruptura y corrección, si se diera todo, con una pequeña decisión de entrar al contraataque, poner el stop, proteger el capital cuando va a atacar el soporte. Cuando pierde el soporte, doblo la posición y el precio hace un movimiento bajista. Yo he conseguido 2 a cambio de un riesgo que el mismo patrón me permite defender cuando el precio va a buscar el soporte, es decir, 0. Ese sería un poco el quid del asunto. Fijaros qué tanto se puede hacer con tan poco. Porque lo otro es, entro al breakout, pierde soporte, arriesgo más, por tanto, rentabilidad, riesgo peor, y luego no puedo aspirar a piramidar la posición, porque yo he entrado en la pérdida de soporte. Es más, el precio puede caer y hacer un pullback, y yo puedo seguir sin el stop break-even. Expongo más riesgo durante más tiempo, entro en mayor incertidumbre y además con más probabilidad de fallo, porque el mercado solo rompe una vez, cuando rompe. Puede intentarlo 10, 20, 30 veces, pero pierde solo una vez. Por lo tanto, si vamos a por el breakout, solo acertaremos una vez de cada X. Si vamos al contraataque y nos lo creemos y creemos que el mercado solo va a romper una vez, tendremos la estadística de nuestro favor, ¿no? Por eso el contraataque siempre es mucho mejor que el breakout. Yo solo entro en breakout cuando veo un mercado muy fuerte, en un proceso de giro muy fuerte y decido estar en el mercado a pesar de que sé que asumo más riesgo. Pero por norma general, siempre a la contra, al contraataque, ¿vale? Bien, vamos a las preguntas que me hacéis por ahí. Miguel, dices, a menor ratio de pérdida-beneficio, mayor índice de aciertos. Depende. Yo lo que te puedo decir, Miguel, que el ratio de acierto mejora mucho con lo que te he dicho y tiene mucha lógica. Fíjate, vamos a dibujar un rango lateral, ¿vale? Como este. El precio va a estar así mucho tiempo. Y en algún momento el precio romperá para arriba o para abajo, ¿vale? Yo antes me rompía mucho la cabeza con los gráficos. Ahora me he vuelto más pragmático. Por eso siempre digo que soy más trader que analista, porque al final las conclusiones que saco de los gráficos, pues más o menos, si es una distribución, yo no tengo la garantía que si dedico 10 horas a mirar el gráfico, sé que esto va a subir. Es cierto que puedo mirar amplitudes del mercado, sentimiento contrario, el VIX, etcétera, ¿no? Y me puede ayudar a entender mejor qué está pasando. Pero hay veces que es obvio, el mercado está sobrecomprado, ha subido el 70% en 3 meses, ha subido como nunca. Es normal que corrija, ¿no? Entonces, viendo la fuerza del mercado, no me plantearé un crash después de un crash, me plantearé una corrección. Y por lo tanto, puedo aspirar a una corrección. Una corrección no me permite mucha floridura, me permite buscar pues, un 5 o un 6%. Y en un 5 o 6% puedes hacer algo, ¿vale? En un 70% puedes hacer más cosas, como por ejemplo swing trading táctico, estratégico, etcétera, ¿no? Entonces, si el precio nos marca estos movimientos, lo más fácil cuando empezáis es entrar cada vez que rompe esto, porque todos los libros dicen, no, si pierde soporte cae, y interiorizamos. Si pasa A, pérdida de soporte, luego B, que es caída. Y esto no es así. Esto es un nivel de compras que aguanta el precio, un nivel de ventas que frena el precio, pero luego el precio sube o baja por el volumen, por las noticias, por el día a día, ¿no? Y a largo plazo, pues principalmente, como hemos visto estos años, solo sube por una cosa, por si hay liquidez, ¿no? Si hay liquidez, las empresas ganan dinero y las bolsas suben. Esa es la obviedad de esta última década. Por lo tanto, como las tendencias se retroalimentan, los procesos laterales, sabemos que en algún momento se van a romper. Si tú te posicionas en largo y rompe al alza, tú tienes que pensar cómo puedo ganar dinero. Joder, pues entrando al contraataque, doblando la posición cuando rompe, cubriendo el stop break-even cuando el precio se acelera. Si hace un pullback y vuelve como yo he entrado aquí y aquí, no me debería de sacar a la mitad del rango porque se suele
aguantar el precio, se defiende en esta zona de soporte y luego si el precio vuelve a girar después de un pullback, pues incluso puedo meter otra posición y cargar, ¿no? Y de un riesgo reducido X, tener pues riesgo X, rentabilidad X elevado al cubo, porque son 3 posiciones que yo he entrado. Y ha costado mucho tiempo. Cuando empezáis, vais a buscar la ruptura en cortos porque hemos interiorizado que si pasa A, pérdida de soporte, sucederá B, que es caída. Y además, como tenemos prisa y codicia para ganar mucho dinero, invertiremos todo nuestro dinero y más en este trade, como si fuera el billete ganador, y tendremos un problema. El problema principal que no sabremos aguantar toda esta tendencia. Veremos 1.000 euros de beneficio y los querremos consolidar. Y está bien, pero estaremos asumiendo un riesgo siempre simétrico. El apalancamiento que nos puede hacer ganar mucho dinero es el apalancamiento que nos lo puede hacer perder todo. Y esa es la premisa con la que juegan los creadores de mercado. Hacernos creer que con el apalancamiento podemos forrarnos con un trade cuando ellos bien saben que lo normal y habitual es justo lo contrario. Bien, vamos a más preguntas. Juan Pablo dice, ¿esto es sobre futuros? Hombre, uno puede operar con todo. Lo que pasa es que un futuro tiene un apalancamiento más elevado. Nosotros siempre decimos a nuestra gente, nuestros inversores, clientes, traders, siempre les decimos lo mismo. Un CFD es más caro y pagas intereses. La ventaja es que no hay apalancamiento, es decir, tú te puedes apalancar, sí, pero no hay. Es decir, tú puedes invertir en un SP, pues 3.000 puntos, pues 3.000 dólares. En un futuro no. Si compras el micro, que ya es un gran qué, los micro, para la gente que empieza, pues el micro del Nasdaq son 2 veces el Nasdaq, que son 20.000 dólares. Entonces, ya es un volumen que empieza a ser grande para muchos. Con lo cual, el CFD está bien cuando queremos asumir lotes pequeños, ¿vale? Y nosotros tenemos comisiones muy reducidas, cercanas a los futuros. Pero el futuro siempre es mejor, si podemos, pero primero hay que aprender. Miguel dice, es uno de los grandes problemas de los comienzos del trading, a mi entender, es mover el stop demasiado rápido el break-even y las perdedoras dejar saltar stops. Sí, y luego te añadiría que además, a ver, pero tiene mucha lógica, Miguel. Tú entras en un mercado, ganas muy poquito y pones en el break-even. Y piensas, uff, no pierdo. Eso ya te demuestra que tienes una aversión a las pérdidas brutal. Y no debería ser así, ¿vale? Luego, quitar el stop sigue demostrando lo mismo, una gran aversión a las pérdidas brutal. Que quito el stop porque no quiero aceptar que me he equivocado. Pero luego cuando gano, también tengo una gran aversión a los beneficios. Y tampoco, y por norma general no es fácil dejar correr una tendencia. Tienes que tener un método para entrar, un método para salir, un método para tomar decisiones cuando las cosas pasan. Pero eso no quiere decir que el método es, no, cuando el precio rompe tal, fíjate, aquí tienes una distribución como una casa, una pérdida de soporte, el precio te marca una tendencia. El precio puede subir o puede bajar. Y siempre la tendencia se mueve por múltiples factores. Ya sé que es absurdo y de perogrullo, pero realmente lo creo así porque he perdido mucho tiempo de mi vida analizando, ¿sabes? Y tengo muy interiorizado que la gestión monetaria es elemental y a veces la paciencia. Y eso significa, bueno, pues un poco todo lo que os explico, pero sobre todo cortar pérdidas, dejar correr las tendencias, asumir riesgos pequeños, tener un presupuesto, mira los trades y si te duele, no mires nunca tu cuenta. Y si no ganas dinero, opera con capital muy reducido. Arriesga 20 dólares, 15 dólares. Porque pensar que arriesgando más será más fácil es una quimera. Primero hay que ser recurrente.
Y cuando uno sabe lo que hace, pues entonces podemos ampliar los presupuestos. José Manuel, dices, con el volumen no se puede ver si es un engaño. El volumen siempre ayuda, José Manuel. No lo tengo porque hago los webinars con el gráfico de los CPDs. Esto es una cuenta que tenemos para los cursos. Y los CFDs no tienen volumen. Pero en los futuros sí. Si pones el gráfico del futuro, ponte el volumen porque, obvio, es útil. Si rompe con volumen. De hecho, hay un... no lo tengo en esta pantalla, pero hay como una especie de ticker que pongo aquí abajo, que es... A mí me va muy bien. De hecho, a ver. Mira, por ejemplo. No sé si... Ahí. Mira. Esto de aquí, ¿ves? Esto es como un ticker que te marca todas las transacciones que se hacen. De hecho, en el Book Trader también puedes meterlo. El Book Trader es una herramienta de operativas sobre la posición. Tú aquí ya puedes ver todo. Fíjate, estás viendo el tamaño de la negociación por el precio. Y eso significa que cuando tú ves una resistencia que la atacan con esto, tú ya ves que esto no se rompe con este volumen. Ahora, si empiezas a ver 1000, 1000, 1000, 1000 y ves que esto va rápido, es que está entrando mucho dinero. Y así sí se rompe la resistencia. Yo miro muchas cosas como esta, que no son indicadores per se, ¿no? Pero tiene que ver con la transacción y el volumen, claro que sí. ¿Alguno habéis tenido problemas de audio? El vídeo se envía siempre, ¿vale? Miguel Ángel, muy bueno el webinar, gracias. Gracias a ti, Isaac también, un lujo tus sesiones. José, he entrado mucho tiempo sin escucharte. Sigues explicando lo mismo, ¿eh? Bien, muy bien. Bueno, sí, es normal que explique José lo mismo porque es lo que sé hacer. Y como es lo que sé hacer, pues siempre explicamos las mismas cosas. Lamento que esperes que quizás explique algo diferente, pero suelo explicar y creo que es normal que las personas expliquemos pues las cosas que hacemos, no las cosas que hacen los vecinos. Luis dices, mientras no haya subida de inflación, no peligra el mercado con fuertes caídas por el endeudamiento. ¿Pueden evitar las autoridades monetarias la subida de inflación? Bueno, es complicado, Luis. De momento parece difícil de que pueda haber una gran inflación, pero los indicadores de inflación sí que están ahí. Los indicadores de inflación están dando señales de vida y cuando Europa ponga el dinero encima de la mesa, como en Estados Unidos, quizás podamos ver algo ahí. Luego veremos si tiene continuidad o no, pero veremos. Jorge nos dice, Gisela y tú estaréis en el Forex Day online. Estaremos encantados de estar por ahí. José, la verdad que también está Carlos, que está con nosotros, Carlos Doblado en el equipo. Ya está desde hace unos meses. Nuestro analista de cabecera técnico y los miércoles da webinars para todos los usuarios premium. La verdad es que estamos muy contentos. Más preguntas por ahí.
Bien, me preguntáis mucho por las tecnológicas, ¿eh? Por ahí me estáis agradeciendo mucho el tema. Gerardo, Nicolás, gracias a vosotros. Francisco, me preguntas por Talgo, ¿eh? Si tenemos a corto plazo. Talgo presenta, Francisco, resultados la semana que viene. Creo que es el martes, ¿eh? Lo vamos a ver qué nos dice. Si te parece, en el Premium lo comentamos, ¿eh? Como siempre. Podemos comentar el miércoles o incluso si quieres el viernes. María nos comenta, empiezo el máster de hace poco, ojalá aprenda todo esto, esperemos que sí. Luisana, también te ha gustado mucho. Bien, veo que estamos... estáis ya casi todos más en la zona de agradecimientos y demás. Tengo una inquietud. No utilizo, Ángela, medias móviles, no utilizo medias móviles, básicamente porque el precio es lo más adecuado. Sí que es cierto que a veces podemos utilizar una media móvil como, por ejemplo, para la salida, ¿sabes? Para cerrar una posición ganadora. La media móvil te puede seguir el precio y te puede ayudar a cerrar una posición de tendencia. Para eso sí, ¿sabes? Dentro de la parte del sistema, pero no para tomar una decisión. Al final, el precio cuando está lateral te tienes que posicionar, a veces fallas, puedes acertar una tendencia, o puedes posicionarte en contra. Si te posicionas en corto puedes tener una pequeña pérdida, como aquí, si el mercado tira, y si luego el mercado cae, pues puedes posicionarte en favor de esa tendencia. Como dice Soros, se trata de ganar más cuando aciertas que cuando fallas, ¿no? Ese es un poco el camino. Pero las medias móviles no te van a ayudar de nada. Lo único que te van a hacer es darte muchas señales en rangos laterales y señales retardadas en rangos en tendencia. Al final lo que te interesa es posicionarte en una tendencia. En la media móvil te va a confirmar que hay una tendencia, pero esa tendencia ya la ves. Y cuando el mercado entra en esta zona de desgaste, las medias te advertirán que se está desgastando el mercado. Y como ya lo veo, pues al final prefiero prescindir de indicadores, centrarme en el precio y tomar decisiones en base un poco a la operativa en general, ¿no? Lo que os explicaba antes. Me gusta dedicar la cabeza a eso. Bien, en fin, creo que estamos todas las preguntas. Así que, si os parece bien, vamos a dejarlo ahí. José, cuando quieras, estaré encantado de contrastar estas opiniones contigo, sin ningún problema. Y al resto, pues nada, un saludo a todos, como siempre es un placer. Pasar un muy buen fin de semana y, como siempre os digo, si habéis aprendido de mí que sea una cosa, este webinar ya ha merecido la pena. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.